Eduardo D'Alessio es el titular conjuntamente con Sergio Bernstein de la consultora D'Alessio Irol Bernstein, obviamente, ¿no es cierto? Y Eduardo tiene la gentileza mes a mes de enviarme distintos estudios, ¿sí? que han realizado, que van realizando en torno, bueno, a la opinión pública, el humor de la sociedad, en fin, ¿no es cierto? En esta oportunidad, en el día de hoy, está recién sacadito del horno, recién salidito del horno. Un informe de este mes, ¿sí? En torno a las sensaciones que han despertado en la población el discurso del presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Un estudio interesantísimo que vamos a desmenuzar precisamente con Eduardo D'Alessio. Qué placer enorme recibirte nuevamente, Eduardo. Silvio Sacomani te saluda por Continental. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Un gusto enorme. Siempre es un gusto hablar. Bueno, un estudio súper nuevo, pero ¿en cuánto lo hicieron? ¿En 3 minutos y medio? No, ese sistema que tenemos de encuestas online con panel, en realidad podría haber salido antes, pero dejamos las primeras 24 horas que decante, Sí. para que la gente vea y escuche opiniones, ¿no es cierto? Sí. Entonces se hizo anoche y se procesó esta mañana. Increíble. Bueno, es una suerte de Así es la primicia. tecnología hoy en día. Claro, por supuesto, por supuesto. Y la primera consulta que hacen es, bueno, precisamente preguntarle a cada uno de los encuestados si considera que el presidente utilizó el discurso para, y hay distintas opciones, ¿no es cierto? Criticar a la justicia, defender a Cristina, a la oposición. Bueno, comentanos un poquito de qué vienen. Bueno, sí. En realidad tendría que haber sido que el discurso fue para evaluar su gestión, pero solo el 38% dice que lo hizo de esa manera, o sea, ni siquiera quienes lo votaron están de acuerdo con el tono del discurso. 79% dijeron que es para criticar la justicia, 66% para criticar a la oposición, 60% para defender a Cristina, evaluar la gestión, como decíamos recién, el 38%, sí. Y hay un 29% que dice estar lanzando su candidatura. O sea que, como vemos, no es lo que hubiera esperado normalmente, aunque ya muchos decían que esto iba a pasar. Seguro. Ahora, me llama la atención el 38%, no es un número menor, más allá de, obviamente, que no tiene relación directa con la cantidad, con el porcentaje de los votantes cuando fue electo presidente de la Nación, pero me parece que es un porcentaje muy importante. ¿Cuál de ellos, perdón? Claro, cuando el porcentaje que tiene que ver con la evaluación de la gestión. Claro, ese 38% se compone de 74% de integrantes de Frente de Todos, de votantes de Frente de Todos. Ok. Y casi ahora nada de lo otro. Ok. Ok. O sea, en realidad los votantes de Frente de Todos, yo diría que en un 74%, como dice, estuvieron de acuerdo, aunque no en relanzar su candidatura. Pero son los mismos que dicen que estuvo destinado a criticar la justicia, un 62% de los votantes del Frente de Todos. Criticar a la oposición, 44%. O sea que ni siquiera dentro de su propio espacio hubo aceptación de las características del discurso. Seguro. Bueno, está a las claras, Eduardo, y lo sabés muy bien, que el kirchnerismo se dedicó a esmerilar y ha colaborado mucho con cada uno de sus discursos y su plan de acción a Alberto Fernández, ¿no es cierto?, en ser esmerilado. Hoy la intención de voto de Alberto Fernández no sé si llega al 5%, pero más allá de todo esto, en relación a las opiniones vertidas en este estudio por los integrantes de Frente de Todos para con lo que fue el discurso de Alberto Fernández, sus consideraciones, en fin, bueno, no llaman la atención en ese aspecto. Y mirá, prueba de lo que vos decís es tan correcto que
solo el 17% dice que mostró un plan integral. 28% no pudo contestar, lo cual es bastante, cuando dijimos para qué sirvió el discurso. Y un 55% dice que lo que mostró es un conjunto de acciones, que justamente no es un plan de gobierno. Ahora, quienes votaron al frente de todos, en un 62% dice que fue nada más que un conjunto de acciones lo que mostró, no un plan integral. Claro. Y además son acciones pasadas. Se supone que la apertura de la sesión es para decir qué es lo que se va a hacer el año próximo. Sí, por Con supuesto. lo cual, lejos de ser un relanzamiento de candidatura, pareció más una despedida, porque no mencionó prácticamente que yo recuerde ninguna acto hacia futuro. No. De la inseguridad. Cero. No. Totalmente de acuerdo con vos. No. Ningún programa, ningún proyecto, ningún plan de acción. Destacó, bueno, obviamente lo sabemos muy bien, el menosprecio y el ataque constante para con la Corte Suprema de Justicia, para con los medios de comunicación, para con la oposición. Fue un discurso que le pudo haber dado la posibilidad, o por lo menos mi impresión es que tuvo la posibilidad Alberto Fernández de redimirse de alguna manera para con la sociedad y, bueno, arrancar de cero, por lo menos en este último año que le quedaba. Pero volvió a querer congraciarse con Cristina Fernández de Kirchner, con el núcleo duro del kirchnerismo que le da la espalda, y bueno, con críticas, ¿no es cierto? Y las discusiones que puede llegar a tener con Cristina Fernández de Kirchner, con el resto de la Cámpora y todo eso, bueno, eso lo podemos charlar en una mesa de café, pero la situación actual que tiene el ciudadano de a pie de la República Argentina a resolver pasa por otro lado, pasa por el bolsillo, bueno, pasa porque no llega a fin de mes. Acá estamos tan de acuerdo que le hicimos una pregunta clave, que es ¿qué problemas cree que dejó afuera del discurso? Sí. Que debieron haber estado incluidas. El 93% dice que dejó afuera la inflación, 88% de la pobreza y 88% de la inseguridad y la delincuencia. Entonces, también 84% dice que dejó afuera la incertidumbre económica. Después se menciona la educación, la salud, el problema del narcotráfico, los piquetes, el cepo del dólar. Entonces, esta es un poco la sensación de que habló de la nada misma, de una interna contra la justicia, de protección a la presidenta, de ataque a la oposición, pero de su gestión, donde la gente esperaba que escucháramos sobre inflación, pobreza, delincuencia, narcotráfico, etcétera, es lo que está reclamando, no yo, la población que ha contestado a la encuesta. Y con estos valores, 93-88%, nos damos cuenta que no solo fue la oposición que vio frustrada su alocución, claro, exacto. La propia fuerza, porque dentro del frente de todo, el 81% dice que no habló de la pobreza y el 100% dice que no habló de la inflación, dentro de su propio espacio, ¿no? Dios mío, claro. Eduardo, ¿cómo le va? Juanma Morales lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, más allá de este punto en el que hacía foco usted sobre la falta de abordaje de los problemas que la gente considera más importantes, también ustedes le han hecho una pregunta a la gente donde dice, bueno, el presidente habló sobre un importante crecimiento del país en los últimos años, a pesar de factores como la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, la sequía. Y le preguntan a la gente, ¿usted está de acuerdo con esta afirmación? Bueno, ahí lo que vos nos vas a comentar ahora sobre las respuestas de la gente, pero entiendo que también marca la falta de credibilidad o la desconexión que tiene el presidente respecto a la agenda de la gente, pero además la pérdida de credibilidad de la propia palabra presidencial, ¿no? Absolutamente. Fijémonos que solo el 19% de la población estuvo de acuerdo con su afirmación. Dentro de su propio espacio no llega ni a la mitad, 43%.
El resto, obviamente, de Juntos por el Cambio y Libertarios, 97, 100%, dicen que no están de acuerdo. Bueno, porque no coinciden las afirmaciones con las estadísticas del mismo Estado, ¿no? De las estadísticas oficiales. Claro. Claro. Seguro, sí. Ahora cuando, cambiando a otra de las preguntas, me parece muy interesante la que ustedes le hacen a la gente sobre la opinión de la actitud del presidente con los integrantes de la Corte Suprema. Y ahí lo que uno ve es sí una diferencia marcada entre la opinión de los votantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio y los libertarios, ¿no? Ahí sí se ve el contraste, como que en ese sentido los quienes votaron al Frente de Todos están alineados con el presidente, claro, ¿no? Claro. Aparte del discurso. Bueno, porque Fernández le habló a ellos. Claro. Claro. 73% de lo del Frente de Todos dice que fue adecuada la actitud frente a la Corte Suprema. Obviamente del resto, salvo la izquierda, todo el resto están totalmente en contra, y el promedio da 63% que dice que fue inadecuada. Sí. Y con la oposición prácticamente valores muy similares, 58% dice que fue inadecuada, y solo mayoritariamente, con un 65%, estuvieron de acuerdo que la actitud fue positiva en referencia a la oposición, los votantes del Frente de Todos. Pero el 65%, o sea, está hablando al núcleo duro. Uh-huh. El núcleo duro es el 50-60% de quienes son sus votantes. Sí. Y eso es lo que en cada una de estas ocasiones fideliza, pero obviamente en cada pregunta que uno hace se nota que no puede captar nada que no esté dentro de su entorno. Claro, o sea, lo cual llama la atención porque eso es una estrategia para alguien que viene ganando las elecciones, no perdiendo, ¿no? Claro. Ahora, Eduardo, finalmente una de las consultas que hacen tiene que ver en este estudio con los temas de la gestión de Alberto Fernández que él ha dejado de lado, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los temas que ha dejado de lado más relevantes? Si bien lo has comentado, también uno de las consultas que ustedes hacen es, con respecto a la gestión de Alberto Fernández, ¿qué ven sus votantes, los votantes de la oposición? La gestión es así, tiene un 24% entre buena y muy buena, que se ha mantenido y incluso ha mejorado un poco en los últimos meses, pero cuando digo mejorado, esto viene cayendo cuando empezó la pandemia, que llegó a tener cerca de un 70% de imagen positiva de gestión. Sí, cuando estaban los tres juntos, Rodríguez Larreta, Kicillof y Alberto Fernández, ese fue el momento de mayor esplendor de su imagen. Y desde entonces no ha parado de caer hasta que llegó al 18% en su peor momento y ahora está cerca del 24%. Pero esto proviene de la mitad de los votantes del Frente de Todos. El resto, obviamente, no tiene ninguna empatía con la gestión realizada. Por eso es que la Cámpora y todos esos están tratando de despegar de la gestión, porque obviamente conocen estos números como todo el resto de la población. Algunos lo conocen y otros lo sienten, pero esta es la verdad, ¿no? Ahora, lo que no se entiende muy bien es cómo el núcleo duro del kirchnerismo, cuando hablo del núcleo duro del kirchnerismo hablo de los votantes, ¿no es cierto? Parecería ser, es mi impresión, Eduardo, por favor, mi impresión, que no toman conciencia o que tienen muy poca memoria cortoplacista, no toman conciencia que Alberto Fernández lo ha ungido Cristina Fernández de Kirchner para que sea presidente. Y si vos escuchás al kirchnerismo, más duro, más recalcitrante, de paladar negro, parece ser que son la mismísima oposición a Alberto Fernández, que de hecho lo son dentro del gobierno, pero forman parte del gobierno. Están llevando adelante una estrategia para los propios, que para los propios por lo menos
Es muy interesante esta estrategia de despegarse, como bien decís vos, y lo demuestra también este estudio, de la gestión de Alberto Fernández, como si Cristina Fernández de Kirchner, no sé, no hubiese participado nunca de este espacio, ni participara, ni siquiera fuese la vicepresidenta de la Nación. ¿No es muy loco eso, Eduardo? Acá se ha dado vuelta lo que es... Pero esto es muy tradicional de el peronismo. Cuando fue Perón, Solano Lima, ¿quién vio alguna vez tomar alguna decisión a Solano Lima? Bueno, y cuando Kirchner tenía a Scioli, ni el despacho le dejaron. O sea que esta decisión entre el presidente y el vicepresidente, y que forman parte de la fórmula para obtener votos, es una vieja tradición del justicialismo. Lo que pasa es que acá la originalidad, porque siempre Cristina ha podido deslumbrar y digamos, y congelar a la oposición con sus movimientos de sacar conejos de la galera que dejan a todo el mundo perplejo, que son geniales, si cabe la palabra, porque descolocó a todo el mundo. Sin dudas. Pero pasa lo que siempre pasó entre acuérdense de Cobos. Bueno, siempre hubo una decisión. Sí. Se pone a una figura para ganar las elecciones y lo comienza a atacar el día siguiente. Dios mío. Bueno, el gobierno que eligió la mayoría de los argentinos. Así estamos. 16 años de kirchnerismo. Esta es una opinión totalmente personal. De 20, ¿no es cierto? Bueno, Eduardo, querido, qué placer haberte escuchado. Te enviamos un fuerte abrazo. Enorme. Bueno, será hasta pronto. Hasta pronto. La semana que viene ya tenemos el monitor del mes de marzo, así que en algún momento, si quieren, por supuesto que sí, Eduardo. Te enviamos un muy, pero muy fuerte abrazo. Abrazo grande, Eduardo, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Eduardo D'Alessio pasaba por la cocina de las noticias.